ahora sí creo, me parece que ahora vamos a estar bien. Me parece que ahora sí vamos a estar bien. Espero que me puedan escuchar bien. Tantos inconvenientes, pero yo sé que todos estos inconvenientes van a traer algo bueno. ¿Ok? Todos estos inconvenientes van a traer algo bueno. Ya estamos transmitiendo en vivo sin problemas. Señores, nada, no ha caído todavía no ha caído ninguna decena para lo que es el 21, que es lo que estoy esperando, ¿ok? Eso es todo lo que estoy esperando, el 21, ¿ok? Eso no ha caído ninguna decena para mi 21. ¿Por qué será que siempre que tú quieres empezar algo tiene que empezar a dar vuelta? Señores, este es un show de un solo hombre, por eso es que es así, ¿ok? It's a one man show, ¿ok? One man show, that's why. Así que nada, faltan eh, pocos minutos no, faltan un par de horas para que ya termine el día y obtengamos los resultados del día de hoy. Atención, 21, atención, 21, ¿ok? Quiero recalcar eso, 21, 21, pongan mucha atención por favor. Señores, es una de las decenas que no ha caído todavía. La lógica diría que sería bueno, sería oportuno, uno pues jugarle algo, ¿ok? Es oportuno que uno le ponga algo a ese 21, ¿ok? Yo no voy a estar hablando muchas jugadas ni enredando mucho. El 21, señores, para esta noche. 21 es la jugada que a mí me está atrayendo. Estoy haciendo algunas pruebas para ver si la conexión esta se mejora. He tenido mucha gente me ha dicho que he tenido problemas con la conexión. So, he tratado de comunicarme con la compañía que me ofrece el internet. Yo he buscado un sinnúmero de soluciones al problema. Vamos a esperar que esto se pueda resolver lo más pronto posible. Recuerda que si usted quiere anunciarse, siempre puede hablarme, ¿verdad? Y colocar su anuncio aquí en mis videos. Cualquier tipo de anuncio, después que no sean anuncios que sean un poquito fuera de la normativa, ok. Quiero recordarles que tenemos nuestros auspiciadores, J&J Desinfectant, tenemos también a Hospital Multiservices, tenemos el CAN TV con Abel. Estamos creciendo de una manera increíble. Vamos a tener una compañía también que se dedica a ayudar a personas a trabajar desde casa. Tenemos Life Coach a Trinidad de la Rosa con su libro La Guía del Inmigrante, ok. Recuerden que se pueden anunciar aquí si usted así lo quiere. Aquí me están haciendo preguntitas y para eso es que yo estoy aquí, para responder sus preguntas. Me dicen, buenas noches Raúl, bendiciones. Dime algo del 29 por favor. Claro que sí, te voy a hablar algo del 29. Dame un momentico y yo te busco toda la información que yo tengo sobre el señor 29. Ok, nadie hace esto. Discúlpeme la modestia, pero es que nadie ofrece este tipo de servicio a este nivel que yo lo hago en redes sociales. Dudo que hayan muchas personas que tengan este tipo de visión para dar este tipo de servicio de la manera que yo lo hago. ¿Ok? Dudo. Ok, so vamos a buscar aquí. Lo primero es que vamos a ver tu índice de pegada de tu 29. 29.
¿Cuándo fue la última vez que pegó el 29? Deme un segundito. Me permiten un segundito. Cáspita, discúlpenme. Estamos aquí. Bueno, ya estamos aquí. Vamos a ver, el 29. Estoy buscando mis estadísticas, ¿verdad? La última vez que pegó el 29. Porque es lo que me estás pidiendo. 29. Wow. Mira, el 29 ha pegado 6 veces. La última vez que pegó fue en diciembre 19. Y ha pegado hasta ahora 6 veces tu 29. ¿Ok? Por índice de pegada, lo otro es que hoy tenemos una sola decena, que es la decena de los 20. O sea que le ayuda a ese 29, ¿verdad? Porque lo pudieses jugar. Ok, dice que se está escuchando muy bajito todavía. Déjenme saber cómo se escucha ahora. Que tengo la cámara un poquito separada de mí. Déjenme saber si se escucha mejor. Ok, si no voy a tener que correr un micrófono hacia mí. Vamos a ver acá. 29 pertenece a la línea, a la decena de los 20. Por ende, lo puedes jugar hoy si quieres, porque está en la línea de los 20. Ahora, por índice de pegada, el 29. Vamos a ver el ritmo del 29. 29 se ausentó 18 jugadas y pegó a la número 19. Luego se ausentó una jugada y pegó 2 veces. Luego se ausentó 3 jugadas y pegó una vez. En este momento lleva ausente 2 jugadas. Hoy sería la tercera. O sea, quiere decir que tú puedes jugar tu 29 para mañana. Porque la última vez que vimos que tuvo ese problema de que estuvo fallando, dejando de pegar, la última vez fueron 3 días que duró sin pegar y después pegó al cuarto día. Esa es la tendencia que estaríamos siguiendo. ¿Ok? Ok, se escucha bien. Hay personas que me están pidiendo que por favor abra un VIP, pero que no haga un VIP como los VIP que yo hacía, que sea un poquito más accesible, más asequible, ¿verdad? Para las personas. Yo no estoy haciendo VIP, señores, ¿ok? Yo no estoy haciendo VIP. Eh, yo lo único que podría hacer es darle acceso a mi Instagram privado, donde yo enseño, donde hago videos. Como es privado, pues ahí voy a poder hablar de trucos, cositas, ¿me entiendes? Si usted quiere tener acceso a eso, entonces yo le puedo dar a usted la opción que usted ponga el precio de lo que quiere pagar para entrar a mi Instagram. ¿Ok? No me ofende con el precio. Solamente entienda que usted está entrando para recibir algo de valor y que si usted valora lo que yo hago, no me va a estar ofendiendo, ¿ok? Si usted quiere, todas las personas que me tiren a mi Instagram que está acá, lo voy a poner aquí, el enlace lo voy a poner acá. Todas las personas que tiren hoy a mi Instagram, que me pidan el número de cuenta mío del Popular por Instagram, voy a enviarles el número de cuenta
y por el mismo Instagram me mandan el recibo y yo le doy entrada, ¿ok? Lo que usted quiera, ¿ok? Lo que usted quiera. Ahora, vuelvo y digo, yo a mi Instagram me gusta entrar personas que me respeten, ¿ok? Porque ya no doy mi número de teléfono, porque el número de teléfono es algo privado, señores. ¿Ok? Es un poquito privado el número de teléfono, es sensible. Ahí le puse mi Instagram, ese es mi Instagram, ¿ok? Se lo acabo de poner en los comentarios de este video que estamos haciendo en vivo. Ok, después lo voy a poner en el primer comentario de la caja abajo de los comentarios. Ok, 92 y 42. Y 42. Vamos a agarrar 42. 42, el ritmo es 3, 2, 14, 2, y ahorita está en 4. Se oyó feo. So, el próximo ritmo que le tocaría sería, hoy es 4 más 10, estamos hablando para el día primero, te tocaría jugar tú 42. Vamos a ver 92, usualmente no hago dos números para una persona, pero 92, el ritmo es 10, 11 y hoy es 7. Ok, para el día 25 puedes jugar 92, lleva buen ritmo. Fíjate que la última vez que pegó duró 9 días y pegó al número 10. Luego duró 10 días y pegó al 11. Ahorita lleva 7 días, le faltan 3 para el día 25. Para el día 24, 25 o 26 puedes jugar tu 92 si quieres. ¿Ok? Señores, para hoy número 21, para eso fue que vine a decirles 52. Mi esposa me está llamando. Usted sabe que puede ser una emergencia. Discúlpenme. Usted sabe que yo le saco su tiempo a ustedes siempre, pero ustedes nunca, mire, cuando lo llama a alguien puede ser una emergencia. ¿Ok? Así que siempre coge el teléfono. No importa qué. Hello. Estoy en vivo, mami, dime. Ok. Puede ser una emergencia, ok, muy importante. So, 52 tiene tendencia de 19, de 2, 12. Le tocaría hoy la de 2. So, hoy tú puedes jugar el 52, ok. Ay, mi madre, toda esta gente que no son. A mí me tiene una de gente. Vamos a ver acá. Saludos, saludos, Morena. 97, María Trinidad, mi amor, ¿cómo tú estás? ¿Cómo está usted? María Trinidad, 97. Perdón, sí, 97. 97. Déjeme ver si se está parando mucho. Déjeme saber si se está parando mucho el video. 97, 97, 97. Mire, 97, María. Pegó al 13. Pegó y pegó al 13 solamente. Lleva 19 jugadas. Hoy va a ser el día 19 de ese 97 afuera. Yo esperaría
a que pegue y después cuento 12 días y juego el día 13. ¿Ok? Desgraciadamente. ¿Qué jugada yo veo así por encimita que podría caer hoy? Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Qué jugadita? El 66. Estoy viendo por encimita. Oh, 19, señores. Qué lindo. Óigame, el 19, no lo deje, está bello. Óigame, no deje el 19, ¿ok? No lo dejen, se ve buenísimo. Tiene un ritmo, pegó, se ausentó, pegó, se ausentó, pegó, se ausentó ayer y hoy debería de pegar, ¿verdad? Si fuera perfecto. So 19 es una jugada que definitivamente yo estaría haciendo el día de hoy. 19, lo acabo de ver ahora. Señores, la gente con estos cheques de los 600 pesos me tiene harto. La gente le gusta que lo mantenga nada más. Vamos a trabajar, señores, se puede trabajar desde casa, no hay excusa. Ay, Dios mío. El 100 para pasado mañana. Señores, 19 y 21, no me dejen esas dos jugaditas. 19 y 21. ¿Ok? Yo tengo que irme para el set ahora porque vamos a grabar. Bueno, yo grabé ya mi parte aquí desde la casa. Ustedes no me han dicho cómo se ve esto. Esto que les preparé a ustedes, no me han dicho cómo se ve. Yo estoy esperando que ustedes me digan cómo se ve el set que yo estoy preparando para ustedes. ¿Les gusta lo que acabo de hacer para ustedes? ¿Les gusta cómo se ve? Déjenme saber. Tengo mi botellita de agua aquí, no me la critiquen. Vamos a ponerlo aquí, para no hacerle el comercial al agua. Déjenme saber qué usted piensa de todo el esfuerzo que yo hago. Usted ve este tipo de esfuerzo en otros lugares. Usted ve otra gente haciendo este tipo de esfuerzo. Gente haciendo video todavía con moquitero en su casa. Gente haciendo video todavía. No se ve el crecimiento. No se les ve el crecimiento. Gente haciendo todavía el video con hoja de zinc colgando. Atentando contra su vida. Una hoja de zinc colgando atrás. Dicen que ganan, que hacen esto y que lo otro, pero no se le ve el crecimiento. Dígame. Muy original, muy lindo, gracias. Eso lo hago para ustedes. Los anunciantes que están aquí, esos anunciantes que están aquí, lo hago para ustedes. El canal lo hago para ustedes. La jugada la saco para ustedes. Yo me voy a poner aquí a sentarme. ¿A hablar de qué? Sin tener un testimonio de lo que está pasando en mi vida. De cómo mi vida está cambiando. Porque yo decidí cambiar la vida de otros. Pero no me tiran piropo, no me dicen nada. No me muevo porque no quiero que escaneen ese código. Ese código es para otra cosa. Eso es cuando yo voy a eventos. Sí, yo voy a eventos, señores. A mí me invitan a eventos, ¿ok? Cuando yo voy a eventos, me llevo mi banner y lo paro así y la gente lo escanea y ve un video mío hablando sobre mi negocio, de cómo yo le ayudo a la gente a que empiece a generar dinero desde casa, empezando un negocio legal en los Estados Unidos, su propio negocio, como yo empecé hace un año. Dije, yo estoy sentado arriba de estoy sentado arriba de mis joyas familiares y voy a probarle a todos y más a mí mismo que yo puedo obtener resultados por mí mismo y poner mi negocio. Y así lo hice. Un añito. ¿Ok? Un añito.
Eh, yo le comenté, estaba lindo en la tarde. Ay, gracias, Morena. Gracias, mi amor, gracias. Es ahora que lo estaba viendo, discúlpame. Hola, maestro. Sí, se lo iba a decir de todos esos colores ahí detrás. Hasta con un chaleco. Dígame. No, no, ya tú sabes, todos estos colores aquí cuando viene a ver me mareo yo. Con todos estos colores hasta uno se marea. Pero nada, señores, uno le busca la vuelta a las cosas. Yo lo hago para hacerlo diferente. Dígame el 50 y el 75. Yo quiero hacerlo diferente para ustedes. Es todo. Porque todo el mundo le da lo mismo. Ustedes no se cansan de recibir siempre lo mismo. Hasta una mujer cuando recibe solamente eh, gritos, se le ignora, falta de atención. Hasta una mujer se harta de eso, se cansa. ¿eh? Entonces ustedes tienen que saber que ustedes tienen que recibir lo mejor que se le pueda dar. ¿Ok? Vamos allá, 50 y 75. Ustedes se merecen lo mejor, lo mejor que se pueda dar. Ustedes se lo merecen. Vamos aquí. Mira, 50 pegó al 15, luego pegó al 2 y ahorita lleva 6 jugadas afuera. Tienes que esperar, ¿ok? 75, 50 no está para hoy. Juégate el 20 mejor, o el 70. ¿Ok? 75. 75 pegó al 16. No pegas una, ¿eh? Pegó al 16. Y hoy es 10, o sea que le faltan 6 días más. Para el día 28 tú puedes jugar tu 75. Lo puedes cambiar por un 25, por un 55, por un 77, por un 72. ¿Ok? ¿Ya? Bueno. No está para ahora. Juégalo para el día 28, te dije, ¿verdad? Eh, Dania, ¿cómo tú estás, mi amor? Quiero saber del 44. Oye, ese 44. Wow, mano. Tú me lo quitaste de la. Eso se escucha feo. Me lo quitaste de la cabeza, Morena. Ese 44. Tú sabes que hay mucha gente que está atrás de ese 44. Mucha gente. Muchos numerólogos están buscando esa jugada de ese 44. Vamos a ver. 44 pegó al 10 y lleva 22 jugadas, hoy es 23 jugadas afuera. Cámbialo por un 33, cámbialo por un 43. Ok, mira, el 43 está para hoy es 10, tiene tendencia de 13, para 3 días, para el 25 está el 43. Apúntalo, anótalo y le pone un pesito al lado para mí. Ok, buena suerte. Para Cuba, mi gente de Cuba, pero Dios mío, yo lo que quiero que me digan cuál es la lotería que ustedes quieren en Cuba. ¿Cuál es la lotería que ustedes quieren? Déjenme saber cuál es. Yo pregunté si querían la lotería Pick 2, la que es de 2 números nada más. Les pregunté y nadie me ha dicho nada. A varias personas que me han preguntado. Voy a tener que llamar a un amigo mío de Cuba para que me diga. Mucha gente que da lotería de Cuba y todo, pero no tiene un solo amigo cubano. Yo sí tengo amigos cubanos, papá. No se jueguen conmigo, ¿Cuál es, maestro? Hoy no me saqué por no virar. Bueno, ya tú sabes, la próxima vez te vira.
Señores, van a ser las 7. Yo voy a arrancar para Patterson. Señores, voy para Patterson. ¿Quiénes están en Patterson? ¿Quiénes de ustedes viven en Patterson? Que yo me paro y me tiro una foto con uno de ustedes. ¿Quiénes de ustedes viven en Patterson? Y déjenme saber cuál es la lotería cubana que ustedes quieren. Déjenme saber cuál es la lotería cubana que ustedes quieren, porque hay varias, tienen muchas. ¿Ok? Ustedes están hablando de la lotería de Florida, la de 2 números. De eso que están hablando. Déjenme saber. Recuerden que pueden anunciarse aquí, pueden anunciar su negocio, lo que usted quiera, lo pueden anunciar aquí. Esto lo pasamos por Facebook también, todas mis redes sociales. Martínez, ¿cómo va a ser? Tú vives, ¿dónde tú vives? En Elizabeth, ¿dónde está? Pero yo vivo en Elizabeth, Martínez. Yo vivo en Elizabeth también. Karim, ¿cómo está? Mi hermano, ya usted sabe, mi hermano. A compartir, a dar like. Sí, bueno, ya yo terminé. 21, señores, 19 no lo deje, 19 está lindo. 19 lo acabo de ver ahora por índice de pegada. Está lindo ese 19. Muchas gracias a todos por compartir. Mañana es Día del Niño Jesús 23. Usted sabe que todo el mundo le va a caer encima eso. Ya hay par de numerólogos que están atrás de ese 23. Usted sabe cómo es. Cuando llegan fechas, hay algo que se llama efemeridades, algo así. Corríjame por favor. Donde el 21, Karim, la decena del 20, donde las personas escogen los números basados en los días de fiesta que están cayendo. ¿Ok? Y hay personas que se dejan llevar de eso solamente. ¿Ok? Hay personas que se dejan llevar de eso solamente. ¿Ok? Efemeridades. Muchas gracias, Yesenia de Ramírez. Usted de verdad es una persona conocedora del tema. Le agradezco que haya pasado por acá, por mi humilde canal, y haya contestado esa pregunta, porque yo te necesitaba, Yesenia, en este momento. De verdad, yo te necesitaba, porque sin ti yo no hubiese podido pronunciar esa palabra. Yo tengo problemas con la lengua, si tú te has dado cuenta, que se me enreda la traba. Bueno, muchas gracias, mi amor. Gracias, Yesenia, Gabriel, Gladys, dice el 09. 09, bueno, 09. Yo estoy aquí para responder sus preguntas, pero ya me voy porque tengo que ir para el canal. ¿Ok? Voy a hacer un video. ¿Quieren que haga un video desde el canal? Le presente a las colegas allá, a las presentadoras, al presentador, a Abel Rodríguez. ¿Quieren que se lo presente? Yo hago un video desde allá para presentárselo a ustedes. Si ustedes quieren, hago un video desde el canal allá, desde el set, y le presento a unas cuantas personas. ¿Quieren? Déjenme saber, pónganme que sí. Y cuando yo llego como en 1 hora llego. Y hago un video desde allá. 09, mira, pegó al 33, pegó al 6 y lleva 12 días afuera. Ok, cámbialo por un 03, por un 06, cámbialo por un 04 mejor, ¿me entiendes? Cuba, un palé, pero ¿cuál es la lotería de Cuba que quieren? Mis amores, díganme cuál es la lotería de Cuba que ustedes quieren, cómo se llama la lotería. Y les prometo que lo voy a añadir a mis pronósticos. Díganme, no puede ser más difícil que la dominicana.
díganme cómo se llama la lotería cubana. Mándenme el enlace por WhatsApp para Cuba de 2 números. Mándenme el enlace por WhatsApp. Mira, Raúl, esta es la lotería de Cuba, que queremos que tú nos saques ahora estadística. Porque yo saqué estadística de todo un mes de una lotería cubana que la ponen en Florida, que se llama Pick 2, Pega 2. Esa es. Si es esa, yo le prometo que en una semana ya empiezo a dar jugadas para la lotería de Cuba. Por estadística. Si es esa, déjenme saber. Y yo empiezo a hacerlo para ustedes. Me voy con el 24, señores. Porque tengo un camino largo y ustedes no me van a acompañar. 24. Pegó al 13, pegó al 2, pegó al 5, hoy es 3. Hay una leve posibilidad que salga hoy porque es la decena del 20 y es el 24. Pero estaba supuesto a salir ayer. ¿Me entiendes? Estaba supuesto a salir ayer. Todavía está... esto es ayer, esto es hoy y esto es mañana. ¿Ok? Así. Ayer, hoy y mañana, ¿verdad? Sube, está parado y baja. Entonces, ¿qué pasa? Ayer tú debiste jugarle al pasito, un poquito. Hoy debiste haberle jugado un poquito más fuerte. Mañana le juego un poquito abajo. ¿Me entiendes? Así es como yo juego. Así es como yo hago la jugada. Poquito más poquito. Pum. Dependiendo del día que es. Entonces, hoy le toca un poquito. Bajito. Suavecito. Tranquilito. Delicadito. Así le toca. Lo puede cambiar por un 23, lo puede cambiar por un 74, lo puede cambiar por un 20. El 29, habíamos hablado del ya. ¿Ok? Bueno. La cubana, un palé. Pero es que yo quiero saber cuál es la lotería cubana. Me tienen que decir cuál es la cubana, sí, pero cuál. Mande, alguien que me mande, señores, mis hermanos cubanos, alguien que me mande por WhatsApp. Mira, Raúl, esta es la lotería cubana. ¿Ok? Claro que sí, Dania, yo estoy 100% contigo. Wow, eso sí es algo grande. Hay que unirse y pedir la anulación de Lotería Dominicana para el 2021. Vamos a ver quiénes de ustedes se anotan, numerólogos. Campaña para dejar de jugar loterías y que anulen loterías. ¿Con cuál ustedes se quieren quedar? Lo voy a poner aquí en la real. Y vamos a pelear con eso. En el año 2021 todo lo que voy a estar diciendo es que anulen lotería. ¿Quieren que lo hagamos? Vamos a hacerlo. Vamos a ver si es verdad que nosotros podemos hacerlo. Vamos a ver si es verdad que nosotros podemos hacerlo. Y no se preocupen que por eso no me van a tumbar el canal a mí. Vamos a unirnos. Vamos a unirnos. Vamos a dejar de jugar ciertas loterías. ¿Qué usted cree? Vamos a hacer eso. Para que usted vea. Todas las nuevas. Correcto. Señores, yo voy a terminar mi video aquí. Dios me lo bendiga a todos y nos vemos en un ratito. Voy a subir un video un ratico en vivo, así que me apoyan porque voy a tener en el canal para que los muchachos del canal vean que yo no estoy solo hablando de noche. ¿Ok? Se me cuida mucho. Nos vemos ahorita, como en una hora.